Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, comenzamos el día de hoy. Día toroide. Terminamos la semana emocional, no lo puedo creer. Día 320. Quedan solo 40 días. 40 días. Una cuarentena exacta a partir de mañana para terminar con nuestros encuentros diarios. Vamos a tener que desapegarnos todos, me parece. Desde luego que no voy a cortar de golpe toda la comunicación, ¿no? Voy a estar siempre posteando algo, voy a estar ahí porque seguimos con el camino del dragón. Así que voy a estar posteando inevitablemente y seguramente tengamos un encuentro cada 10 días, los días toroide. ¿Está? Así que yo voy a estar viajando y trataré de que los días toroide esté aquí conectado con todos, contándoles cómo ha ido la semana en cada uno de los sitios al que iré. Hoy, para cerrar la semana emocional, el tema es la comunicación. Bueno, espero que hayan podido leer el post de hoy. Creo que está bastante claro el concepto de la comunicación. Bueno, vamos a tratar de ver entonces lo que significa el concepto de la comunicación en dos aspectos fundamentales, que es el interno, el concepto interno, y el externo, que está relacionado a los medios de comunicación también. ¿Qué significa la comunicación? Com es unidad, conjunto. Munere, que significa llevar, llevar algo, acarrear algo. Icare, que sería transformar algo en otra cosa. Sí, transformarlo, cambiarlo. Y sion, que es la acción de, el acto. Entonces, comunicación sería el acto de transformar algo que estamos llevando en conjunto. El acto de transformar algo que llevamos en conjunto. ¿Y cómo se interpreta esto? Yo llevo un mensaje, el otro lo recibe, lo transforma en una respuesta, me lo da a mí, yo transformo esa respuesta en una nueva pregunta o en una nueva respuesta y se van transformando constantemente. Voy llevando lo que está en mí hacia el otro lo lleva hacia mí y vamos transformando constantemente en conjunto algo, ¿sí? Entonces, la comunicación está relacionado a eso, básicamente. Por lo tanto, después, con el tiempo, pasó a que la comunicación formara parte de una idea de compartir, de intercambiar y transformar en ese intercambio que acabó siendo la palabra, el verbo, la palabra. ¿Por qué la comunicación es tan complicada y es un tema tan recurrente en nuestra civilización? Porque normalmente la comunicación ha sido una de las claves para generar muchos conflictos. Ha sido la clave para generar muchos malentendidos que llevaron a guerras,
a conflictos entre las personas, a separar familias, porque muchas veces lo que uno comunica no tiene que ver con lo que el receptor comprende. Entonces puede llegar a generar bastantes conflictos la comunicación. Y en realidad esos conflictos nacen de la incapacidad de poder procesar, justamente, transformar eso que se está llevando. Recordemos que comunicación implica que haya una transformación del concepto, pero si yo lo tomo literal, entonces no hay un proceso interno, no hay una transformación del concepto y por lo tanto puede haber conflictos en la literalidad, si no hay interpretación. Seguramente todos habrán escuchado la historia de Babel, que dicen que la Torre de Babel, la civilización babilónica de Babilonia, fracasó, cayó porque decían que nadie entendía lo que hablaba el otro, que era imposible saber qué era lo que el otro decía, y eso terminó haciendo que los pueblos lucharan contra sí mismos porque la gente no sabía en qué creer, ¿no? Este concepto de Babel lo podemos tomar como un referente de lo que es la falta de comunicación. Cuando cada uno dice su propia verdad, pero no es capaz de articularla con la del otro. Entonces, la pregunta acá sería, ¿por qué llegamos a este problema de la comunicación? ¿Qué es lo que hace que surjan diferentes lenguas y que surjan estos conflictos? Y una de las respuestas tiene que ver con los secretos, con la intención de no compartir cosas que son susceptibles a los demás. Entonces se crea una dialéctica, una forma de hablar, de conversar, que es para unos pocos. Así no todo el mundo sabe lo que uno sabe y de esta manera pueden proteger ese conocimiento. Y ahora que digo esto, veo que saltan nombres acá, ¿no? Como masonería, Illuminatis, las logias. Y no. Vamos a algo mucho más sencillo, como por ejemplo, encontré un pozo de agua. Encontré un pozo de agua, pero si yo digo a todo el mundo que es un pozo de agua, entonces todo el mundo va a saber dónde está el pozo de agua y qué descubrí. Entonces voy a inventarme una palabra para describir el pozo de agua de otra manera sin decir agua, ¿no? Y, por ejemplo, digo aljibe, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo se crea la palabra aljibe para un grupo pequeño de personas y entonces de esta manera protejo el agua para que nadie me la robe. Recordemos que estamos hablando de un tiempo en el que la ley era la supervivencia, que por agua y por comida se mataba, ¿sí? Entonces había que proteger. Esto hace que si se descubre un árbol de manzanas, se le pone otro nombre para que nadie sepa dónde está. Entonces cuando alguien habla de la manzana, usan otra palabra, ¿no? Y ahí se van creando diferentes idiomas para llamar a las mismas cosas con el objetivo de que los otros no entiendan. De esta manera nacen diferentes lenguas, diferentes lenguajes que ocultan información para no perder lo que habían ganado. Y esto es lo que va haciendo que cuando se complejiza la información, empiezan a usar palabras más complejas para hablar de temas mucho más profundos. Y esto va armando un secretismo, un hermetismo
que termina creando una comunicación entre los propios, para que otros no sepan. Entonces llega un momento en que cada individuo, cada familia, cada clan, cada grupo empieza a tener su propia forma de comunicación. Y esto es algo que nos pasa a todos. Seguramente en sus familias hay palabras claves que otros no van a entender y que entre ustedes sí. En su propia cultura hay muchas palabras que, aunque hablen el mismo idioma, muchas palabras que significan algo totalmente diferente según el país o la región en la que se viva. Esto se empieza a hacer por diferentes razones, pero una de esas razones es para empezar a separar, empezar a proteger. Eso es una de las primeras razones por las cuales se utilizaban esos diferentes dialectos. Este secretismo surge básicamente por una necesidad de protegerse ante la debilidad. Protegerse ante la debilidad. Recordemos que durante millones de años la evolución nos ha preparado para sobrevivir. Por lo tanto, todo lo que durante millones de años hemos hecho como células, como organismos, es sobrevivir. Y una de las claves de la supervivencia es no demostrar debilidad, no mostrar los secretos que uno tiene porque el otro te puede comer. Obviamente que si una lechuza que se mimetiza con el árbol, si la lechuza fuese de todos colores, nunca cazaría un ratón, ¿no? Sería imposible para la lechuza. No podría desvelar su secreto al mundo, que es parecerse a un tronco, ¿sí? Entonces, la naturaleza misma trata de ocultar sus debilidades. Una lechuza es muy chiquitita, pero todas sus plumas la hacen parecer grande y poderosa, ¿sí? Pero si uno mete los dedos en la lechuza, se queda esto nada más. Entonces, aparentar ser grande, ocultarse en los colores del árbol, hace que llegue un momento en que el poder de la lechuza justamente es ocultar su debilidad. ¿Está? Y esto durante millones de años en la naturaleza fue útil. Es muy útil para todos, para sobrevivir, hasta llegar a ser lo que somos nosotros hoy. Pero llega un momento en que cuando nos volvemos humanos, de repente la conciencia nos pide trascender el ocultismo y liberar la verdad. Es decir, trascender el plano animal. A lo largo de millones de años y en los últimos miles de años para la humanidad, el guardar la debilidad, esconder la debilidad, nos ayudó a estar firmes, a protegernos de los enemigos. No mostrar la debilidad nos permitía parecer fuertes. Quien mostraba su debilidad tenía más posibilidades de morir. Esto a nivel cultural y religioso, ¿qué hizo? Que las verdades tenían que ser ocultas. Había que ocultar la verdad en un montón de cosas para que nadie la robase o entendiera que nos podían matar fácil. Entonces se creaban grandes mentiras alrededor de la verdad con el fin de proteger a esa verdad. Me parece importante que entendamos esto, muy importante, porque con esta visión biológica y ancestral podemos entender la razón por la cual los sistemas nos mienten. ¿Por qué nos ocultan cosas? Pero también podemos empezar a entender por qué nosotros también le ocultamos cosas a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros hijos.
Los sistemas sociales nos mienten por miedo a perder el poder. Nosotros le mentimos a los que queremos por miedo a perder el cariño. ¿No les pasa esto? Está muy clara la idea acá. No sé si se entiende, está muy claro. Miedo a perder la vida, miedo a perder el control. Es algo muy ancestral, muy animal. Miedo a perder la comida, miedo a que me echen del clan, miedo a morir. Son miedos muy básicos que hacen que tapemos las verdades con un montón de mentiras para no perder ese control, para no perder eso, ese poquito, esa debilidad que tenemos. Nadie nos miente. No hay nadie que mienta en la tierra porque tiene un plan macabro para conquistar a no sé quién. La gente que miente es porque tiene miedo de lo que pase si se sabe lo que está haciendo, lo que siente y lo débil que es. Y cuando estoy hablando de sistema social, no nos hagamos los santos, ¿eh? No echemos la culpa a gente que esté arriba en el poder. Nosotros hacemos lo mismo siempre. Cuando van por la calle y alguien les pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Y a lo mejor respondes, bien. Y por dentro no estás bien. Es un mecanismo natural de respuesta. ¿Para qué? Porque si digo que estoy mal, estoy débil y los depredadores me pueden atacar. ¿Por qué no decir, no estoy bien, estoy triste hoy? Y eso no significa que el otro tenga que hacerte terapia, pero es ser sincero. Y no solemos serlo. Otra cosa que una vez tuve un error de comprensión por ahí también. ¿Por qué le mentimos a los niños en Navidad? ¿Por qué? Porque es bonito, porque es tradición, porque es lindo hacerles creer en la magia. ¿Por qué les mentimos? ¿No es suficientemente hermoso decirles que no es suficientemente mágico saber que lo que está sucediendo es el solsticio? Y explicar lo que es el solsticio y que hay que celebrar que estamos terminando un ciclo nuevo en el planeta y la Tierra está girando alrededor del Sol y entonces en ese justo momento cuando llegan las 12 de la noche, ¡pum! Pasamos a un nuevo ciclo invisible que solo lo podemos imaginar en el espacio y vamos a celebrarlo regalándonos cosas porque seguimos vivos en esta vuelta al Sol. A mí, si me hubieran dicho eso de niño, yo estaría muy ilusionado mirando el cielo. Es como, ¿a qué hora? ¿En qué momento? ¿No? Los niños pueden imaginar, tienen capacidad de imaginación para crear sus propias historias. Pero mentir, ocultar una verdad, por cultura. Lo hacemos por cultura, por tradición, y muchas veces no nos damos cuenta y decimos, es una mentira piadosa. Es una
una mentira dulce, le diríamos, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Lo voy a decir así. No pasa nada. En el primer septenio de vida, todo lo que sucede en el primer septenio, los primeros 7 años de vida de una persona, determinan los siguientes 70 años de vida de esa persona. El sistema neuronal de esa persona asimila la información de lo que está pasando en su entorno. Lo que sucede del 1 año a los 7 años constituye la base neuronal de una persona. ¿Vivir de qué? Toda una vida de ilusión, toda una vida de darme cuenta de que me mintieron. Parece tonto decir, bueno, pero eso era una mentirita. Se traduce a 70 años. A la desconfianza en los padres, a la desconfianza en el otro, al no entender por qué me pueden llegar a hacer eso. ¿Se entiende? Le estábamos enseñando a los chicos a mentir porque a veces mentir es bueno, eso es lo que podrían pensar. ¿Sí? Es cultura, es cultura. Nadie tiene la culpa de esto. Son cosas que vienen durante miles de años y es cultura. No podemos culparnos por la cultura. ¿Sí? Yo lo digo de esta manera para que podamos entender de que no son mentiritas chiquitas. ¿Sí? Yo lo digo de esta manera para que podamos entender que en las próximas generaciones no se repita el mentirle a los niños de 7 años. Porque generamos una civilización de mentirosos o de engañados. Entonces, los que ya nacimos en ese sistema, bueno, pero cuando tomamos conciencia de esto, cuando empezamos a tomar conciencia y nos planteamos, espera un momento, esto no debería ser así. La pregunta ahí sería, ¿por qué entonces lo sigo haciendo? ¿No? Yo, por ejemplo, el día que tenga un hijo personalmente, desde luego que yo voy a compartir la ilusión, porque para mí la ilusión lo es todo, ¿no? Pero la ilusión de cómo funcionan las cosas, la ilusión de estar girando alrededor del sol, la ilusión de entender el mundo, de sorprenderse de las cosas, de la magia que se puede producir en la realidad, el descubrir ese tipo de cosas. Es un montón de magia que se puede utilizar fuera de esas tradiciones. Y yo personalmente no le explicaría a mi hijo nada de lo que yo creo, a no ser que me lo pregunte. Aún así, yo sepa un montón de cosas, son cosas que yo recuerdo y tienen el peso de mi historia. Entonces, no podría ponerle el peso de mi historia, de mis creencias. Tendría que descubrirlas por sí mismo. Y acá recordamos entonces este concepto, el esconder las cosas. ¿De dónde viene el esconder las cosas? Esconder, guardar las cosas, hace que no podamos comunicarnos. Hace que aquello que para nosotros es débil se guarde muy oculto dentro de nosotros. No se diga a los otros. Porque ¿qué pasaría si los otros supieran lo que está dentro de mí? Esto
hace que en nuestras vidas, generación tras generación, empecemos a tener conflictos de comunicación, que no podamos comunicar realmente lo que nos pasa por el miedo a decir lo que nos pasa. Y a veces ni siquiera sabemos qué es, porque hace tanto tiempo, incluso generaciones que pasó, que no lo puedo sacar. Está incrustado en las células. Entonces, el conflicto de la comunicación que tenemos es el miedo a compartir lo que necesitamos compartir. Porque hay cosas que tal vez no tenemos la necesidad de compartirlo porque son personales, pero hay muchas cosas que al no compartirlas provocan enfermedades dentro y problemas fuera. La Torre de Babel, el guardarse tantos secretos y mentirse tantos los unos a los otros que ya nadie confiaba en el otro, y un mínimo malentendido llevó a la destrucción de una civilización. Y esto es lo que ha generado también muchísimos conflictos en nuestro tiempo, en nuestras civilizaciones actuales. Ha ido generando diferentes tipos de malentendidos, de conflictos, y en nuestras propias familias, por ocultar cosas. ¿En cuántas familias, en cuántas de sus familias, seguramente haciendo terapias, descubrieron secretos? ¿Cuántas personas tenían secretos? Secretos guardados por años que no se atrevieron a decir. Falta de comunicación, miedo a comunicar. Todos estos secretos a lo largo de la historia han ido creando conflictos internos que no sabemos de dónde vienen. Por eso muchas veces tenemos que hacer terapias generacionales, recurrir al árbol genealógico, para poder entender muchos de los problemas que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana y que no sabemos de dónde vienen porque nunca en la familia se habló. Por eso, uno de los grandes retos que tenemos a futuro es la capacidad de comunicar todo lo que nos pasa, de compartir nuestras sombras, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros secretos, de aprender a liberar a las siguientes generaciones de todo ese peso de lo callado. Porque hay que recordar que comunicación tiene que ver con llevar algo hacia otro para ser transformado. Así que hoy, con la energía del toroide, nos vamos a disponer a mejorar nuestra comunicación y a permitir que todo lo que llevamos dentro de nosotros se transforme. La vibración del día de hoy es... La afirmación es: yo soy energía eterna.